llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia. Transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos al que cree. Todo le es posible. Comenzamos. Hola amigos, muy buenos días tenga usted esta mañana. Esto es Tiempo de despertar. Tiempo de levantarse también. Así que ya despiértese, ya levántese. Y si ya se despertó, pues prepare su café y vamos a estudiar la palabra de Dios en esta mañana. Empezamos saludándole con muchísimo gusto en este viernes 7 de agosto del año perdido. Ya es que ahí había un niño perdido, este es el año perdido. Imagínate, todos tenemos que descontar un año a nuestra vida, ¿sí? Así que, ¿por qué? No. Porque salió defectuoso, salió con virus. No se usó. Bendito sea Dios. Gracias a Dios por sus vidas, queridos amigos. Esta mañana les saludamos desde acá, desde el sur de la ciudad, en la capital del estado de Michoacán, en Morelia, la ciudad más bella del mundo. Y lluviosa también. Bueno, no es la más lluviosa. Sí llueve de vez en cuando, pero no así como en otras ciudades, ¿no? Y yo estaba por ahí leyendo hace un buen rato de la ciudad que donde más llueve, ¿sí? ¿Sabe cuál es? Vancouver. En Vancouver llueve 267 días del año, algo así estaba. Entonces, y no es la gran lluvia, sino llovizna. Decían, ¿y cómo es que entonces construyen, no? Porque para mí se me hace difícil que esté lloviznando y haciendo el cemento. Bueno, pues no, esa era mi idea, pero pues ya saben que ahora ya viene el cemento en unas barricotas y por allá lo suben, ¿no? A los colados y eso. Pero yo en mi ignorancia pensé que estaban haciendo la mezcla ahí, ¿no? Como en el tercer mundo acá en mi rancho, en el cuarto mundo. Saludos a todos, buenos días, ánimo, ya levántese, es tiempo de despertar. ¿Cómo estás, Fanny? Bien agradecida con el Señor, pastor, por este privilegio que nos da de decirle a nuestros amigos que este es un tiempo de buenas noticias. En medio de tanta situación que estamos viviendo, este es un tiempo en el que Dios nos da paz, en el que Dios nos habla. Así es. Dios ha sido bueno con nosotros. Es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Así es. En medio de todo de esta pandemia, de esta crisis económica, de estos problemas sociales, Dios sigue siendo el Rey. Dios sigue en su trono, así que pues es lo que nos sostiene y por eso estamos aquí esta mañana. ¿Cómo estás, Anita? Buenos días. Hola, pastor, muy buenos días. Contenta, agradecida con el Señor por su amor tan infinito, porque Él es muy bueno, se sostiene todo el tiempo. Así es. Gracias a Dios por la vida de Anita y por la vida de todos nuestros amigos que ya están en sintonía con nosotros a través de 105.1 de FM. Y por qué no iniciar orando esta mañana en el nombre de Jesús. Padre bueno, Padre de misericordia, te damos gracias, Señor, por tu amor infinito, por tus misericordias que renuevas cada mañana. Padre Santo, gracias por regalarnos un día más de vida. Venimos delante de tu presencia pidiéndote perdón, Señor, porque sabemos que sin santidad no podemos venir ante ti. Y acudimos a ti, Señor, porque tú eres fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Padre Santo, en esta mañana yo te pido, Señor, que sea tu Santo Espíritu hablando en nuestro corazón, preparando nuestro corazón como la buena tierra y revelándonos esta palabra, Señor. Sé tú hablando a cada uno de los corazones que están escuchando esta palabra, Señor. Tú sabes las necesidades de cada uno, Señor. Yo te pido que seas propicio a cada uno de ellos. Te pido por todo aquel que está enfermo, Señor, por aquel que está pasando por una necesidad grave. En el nombre precioso de Cristo Jesús, sé tú supliendo, Señor.
y a ti damos toda gloria y honra por los siglos de los siglos santos. Amén. Amén y amén. Buenos días a todos, ánimo, ya levántese, es tiempo de despertar, ya levántese, sí. Felicidades a los que cumplen años hoy, en un viernes 7 de agosto. Dicen que es viernes y que el cuerpo lo sabe, pero pues ¿qué importa que lo sepa? Ya lo sabe, que no vamos a salir, ¿no? Ya sabe que antes eran famosos los viernes sociales, ¿no? Y ya después, acá en sus tiempos, ya se llamó viernes de antro, ¿no? Alguna cosa así. Pero para nosotros eran aquellos tiempos de reunirnos y de jugar dominó. Y era lo más atrevido que se podía. No, y ahora después, hace poco, era otra cosa. Pero yo creo que el Señor por eso dijo, tiene que estar en cuarentena. Pero ya pasó la cuarentena, ya se dobló, triplicó y ahí va. Así es que, pues vamos a la palabra de Dios esta mañana, no sin antes mencionar en nuestros teléfonos para que nos llamen, para que estén en contacto con nosotros. ¿Lo sabes, Anita? Claro que sí, teléfono en cabina 324-4466 y para mensajes de WhatsApp 44-33-2505-68. Así es. Dice la palabra de Dios allá en el libro de Lamentaciones, capítulo 2, versículo 19. Levántate, da voces al comenzar las vigilias. ¿Sabe qué es la vigilia? Eran los tiempos en los que estaba dividida la noche. ¿Por qué? Porque había que vigilar que no llegara el enemigo. Y a alguien le tocaba cuidar, o sea, no dormirse de tal a tal hora. Por eso había las vigilias de la noche. La vigilia que iba de las 9 a las 12, de las 12 a las 3 y de las 3 a las 6. Allí estaban vigilando. Ahora, algunos tenían 4 vigilias, de las 6 de la tarde a las 9 de la noche, y luego era de las 9 a las 12 y de las 12 a las 3 y de las 3. Por eso hay quien dice que en la tercera vigilia, otros en la cuarta vigilia. Pero dice, levántate, dice, da voces en la noche al comenzar las vigilias. O sea, apenas empieza la noche, dice, cuida, dice, hay que tener cuidado. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Estamos en el libro de Lamentaciones de Jeremías, capítulo 2, versículo 19. Y dice, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. ¿Lo tienes por ahí, Fanny? Uh-huh. ¿Y qué más dice? Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos, que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. ¿Se le hace conocida esta situación? Sí. Sí, ¿verdad? Y esto fue escrito hace 2.800 años, o sea, hace casi 3.000 años, y sigue vigente. La necesidad de orar, de interceder, de clamar a Dios por esos niños, los niños de la calle. Fíjese, los niños que no tienen dónde dormir, que no tienen una casa, y hoy la situación está igual de difícil o más que en aquellos tiempos. Por eso el mensaje de Dios para esta mañana es tengamos cuidado, ¿sí? Porque la palabra de Dios nos ordena cuidar, orar por los niños, y no solamente por los niños, sino también por nosotros, estar en una intercesión, en un clamor de diario. Pero hoy yo quería que estudiásemos un poquito acerca del libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, que dice, ¿por qué qué? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿De cuántas cosas se avergüenza usted de haber hecho en la vida? No me diga, porque todos tenemos algo de que avergonzarnos, y precisamente nos avergüenza eso. Nos da pena, ¿no? Nos da pena contar algunas cosas que hicimos, o que
dijimos, porque a veces es cosa de decir, o sea, otras cosas de hacer, y algunas hasta de pensar. Uno piensa y después le da pena a uno, qué bueno que no lo dije, pero el problema es cuando lo dices, o el problema más grande es cuando lo haces y te da pena. Y hay gente que y a todos nos ha pasado que hemos dicho cosas de las que después nos arrepentimos y estamos apenados. Nos arrepentimos y estamos apenados. Es decir, nos avergonzamos de alguna situación. Yo le platicaba a alguien que había una situación que me pasó a mí que me dejó sumamente avergonzado. Yo era maestro de la universidad en ese entonces, allá de la preparatoria, me acuerdo. Y yo tendría como estaba en la facultad de medicina 3 años a lo mejor, cuando mucho. Iba con dos amigos que iban conmigo, y delante de nosotros iban 2 o 3 señoritas, y que además eran mis alumnas. Yo no sabía en ese momento. Entonces mis compañeros empezaron a decirle, a echarles piropos, ¿no? Adiós, nomás, ya sabe cómo son. Y que se volteó una de ellas y me dice, maestro, ya nos llevamos así. Santo Dios, me dio tanta pena, porque además yo no había sido el que había dicho, pero a mí me dio la pena, a mí me dio de vergüenza. Y ¿cuántos nos metemos en problemas así? Decimos algo y nos arrepentimos. Hacemos algunas otras cosas y nos da pena. Te avergüenzas. Y dice aquí, porque no me avergüenzo ¿de quién? Del Evangelio. Ahora, yo siempre le hemos compartido aquí que el Evangelio quiere decir buenas noticias. Buena noticia. ¿Y quién es la buena noticia para este mundo? Cristo Jesús. Y entonces, ahora, porque no me avergüenzo ¿de quién? De Jesucristo. De Jesucristo. Eso lo está diciendo San Pablo. Pero vamos, seamos honestos, ¿cuántos de nosotros sí nos avergonzamos de Cristo? Sobre todo cuando apenas íbamos iniciando, ¿no?, en el conocimiento de la palabra de Dios, nos daba pena. Y a algunos todavía les sigue dando pena después de tanto tiempo. Y es que decir que eres cristiano conlleva una responsabilidad, y si tú o yo no damos un buen testimonio. Exacto, allí es, y nos dicen, ¿y eso qué es cristiano? Ay, santo Dios, ahí es donde uno dice, trágame tierra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno se equivoca, ¿sí?, al no dar el buen testimonio, y se queda uno, pues no solamente es que uno se avergüence, sino que hacemos quedar mal el nombre de Dios. Y eso es lo grave. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es que, dice, poder de Dios para salvación. Es poder para salvación. El Evangelio no es para andar presumiendo, porque hoy, o hace desde unos años para acá, 2, 3 años, 5, póngale, el ser cristiano como que llegó a ser una moda. Pero nada más cristianos dice él que es cristiano, ¿no? Por eso le digo que es cristiano, dice él, porque compromiso como cristiano no lo tiene, ¿no? Y un cristiano que no tiene compromiso es un cristiano inmaduro, un creyente inmaduro. Y cuando hablo de cristiano, estoy hablando no de una religión, sino de una persona que ¿qué? Que cree en Cristo Jesús. Una persona que cree en Cristo Jesús. Y muchas veces puede ser un cristiano evangélico, un cristiano católico, un cristiano de alguna otra denominación, pero cree en Cristo. Ahora, aquí lo importante es, ¿te avergüenzas
o no del Evangelio, de Cristo en tu vida. ¿Qué es lo que hacemos? Muchas veces yo les digo a mis amigos así que alguna vez vamos al restaurante o a tomar un café o a almorzar, y estábamos allí y les digo, vamos a orar. No, muchas veces ellos no son cristianos, pero yo les digo, filisteos, vamos a orar. pero ya dicen, ya vas a empezar, ¿sí? Y les digo, no, pues sí, yo tengo que orar primero, darle gracias a Dios por lo que vamos a hacer, lo que vamos a comer, y bendecir los alimentos. Le digo, si tú no quieres hacerlo, está bien, te respeto, pero respétame a mí. Y yo, sinceramente, les digo, pues yo no me avergüenzo del Evangelio. Ahora, yo le estoy hablando de ahora, pero a lo mejor hace 20 años, 25 años, cuando yo conocí del Señor, pues como que sí me daba cierta penilla, ¿no? Y sobre todo encontrarme con mis amigos médicos, mis amigos pelangochos, voy a decir, perdón el término, sí, pelados, pues, por decirlo, sí, y que me conocían a mí y me decían, oye, pero si tú hace poco eras así, igual que nosotros. Pues sí, era, pero ya no soy. Sí, pues sí. Como dijo San Agustín, sí, dijo San Agustín, un día estaba allí en la celda del convento, un cuarto del convento, y pues usted sabe que pasaban cosas así allá en la Edad Media, y fue en el año 1325 por allá, o 325, ya no me acuerdo. El caso es que llegaron allí a donde estaba Agustín de Hipona. Llegó una mujer, ¿sí? Y tocó su puerta, y llegaba cada noche, cada tercera noche llegaba, y contentaba a don Agustín, que estaba allí en el convento, y pues iba feliz. Y hasta que un día él tuvo una revelación de Cristo y reconoció que el Evangelio no era nada más de dientes para afuera, sino que había que tener un compromiso. Y esa noche llovía y sonó la puerta de su celda y tocaban, y afuera llovía cántaros, y dice que le preguntó, ¿quién es? Dijo, yo soy aquella. Y le dijo él desde adentro, no te puedo abrir, mujer, porque yo ya no soy aquel. Y es que cuando Cristo viene realmente a tu vida, tiene que haber un cambio trascendental. Y eso sucede cuando no te avergüenzas del Evangelio. Y dijo San Pablo, porque yo no me avergüenzo del Evangelio. Sí, la situación es clara. Tenemos que tomar ese compromiso. Yo le pregunto, ¿de qué se avergüenza usted el día de hoy? Todos tenemos algo de que avergonzarnos de lo que hicimos, a lo mejor en nuestros tiempos antes de Cristo. No hace muchos años, sino antes de que usted recibiera a Cristo. Sí. Entonces, pero ¿qué hacer con todo eso? Pedir perdón, arrepentirnos y ya saber que todo lo que fue antes de Cristo fue perdonado. Eso a veces no lo entendemos, pero Él vino a perdonarnos, ¿sí? Vino a buscar lo que se había perdido y a salvar lo que se había perdido. Así que esta mañana estamos platicando un tema muy sencillo, pero bien importante. El avergonzarnos de Cristo nos impide crecer y madurar
como cristianos. Voy a una pausa y regreso. No le cambie. Dios le bendice. La radio se enciende diariamente en punto de las 6 de la mañana. ¿Sabes por qué? Porque es tiempo de despertar. El programa que impacta tu vida en todo tiempo con el amor de Dios. Escúchalo por el 105.1 FM, Radio Fórmula Morelia. De lunes a sábado, 6 de la mañana, llena tu corazón de palabra viva, porque ante cualquier situación, Jesús es la solución. Para Él no hay imposibles. Es tiempo de despertar, porque al que cree, todo le es posible. Fuente de vida, impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calzada La Huerta 2273, jueves 6 de la tarde y domingo 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Sí hay solución en Cristo Jesús. Existe una solución para cualquier situación y solamente en Cristo Jesús. Querido amigo o amiga que nos está escuchando esta mañana, si estás pasando por alguna tribulación, algún problema grave, ya sea una enfermedad o la cosa esta del COVID, o tienes algún familiar enfermo, o alguien en prisión, o alguien desaparecido, que antes eso era muy raro, o ya no lo es tanto, o tienes un problema financiero, un problema familiar, mira, solo en Cristo Jesús encontrarás solución. Si te dejas guiar por el Evangelio, que es la luz de Cristo, te va a iluminar y va a abrir puertas de bendición, senderos, caminos donde no había, Dios los va a hacer, pero solamente es a través de Cristo. No se le olvide eso. Y gracias a Dios por escucharnos en esta mañana. Como siempre lo decimos, no es casualidad. Dios tiene un propósito para usted que se despertó, para usted que nos está escuchando, para usted que ve en la combi. Por cierto, saludos a todos nuestros amigos de las combis, de los taxis, del servicio urbano, de los autobuses foráneos. Bendiciones para todos los que se están haciendo a la carretera o están llegando a la gran ciudad de Morelia. Bendiciones, y a nuestros amigos que nos escuchan en otras partes de la República también, gracias a Dios por sus vidas. ¿Tenemos saludos para quién? Claro que sí, saludamos con mucho gusto a Elizabeth Santillán Trujillo, a Ofelia Solís, a Marco Antonio García, a Lidia Reyes, a Jerónimo García, a su esposa Maribel Garduño, a Julieta Ramírez, a Ale Cortés, a Lulú Rosales Burgos y a Rosa María Ortiz. ¿A quién más saludamos? Saludamos también a Pablo Molina, a la Ruta Café 2, a la unidad 17, 81 y 35, a las familias Durán Calderón y Ortiz García, a Carmelita Murillo, Enrique Moreno Saldaña, a Carmelita Aguirre y su esposo Roberto Domínguez. Muchas gracias a Dios por sus vidas. Y si alguien de ustedes está celebrando su cumpleaños, márquenos, tenemos un teléfono en vivo y en directo aquí. Claro que sí, es el 324-4466. ¿Y por WhatsApp? 44-33-25-05-68. Ok, ahí están nuestros teléfonos. Dios es bueno, maravillosamente bueno. Dice aquí el libro de Romanos, esta carta fue escrita por San Pablo a la iglesia cristiana en Roma. Sí, había muchos cristianos ya en Roma para el tiempo que se escribió esta carta. Y él les dijo, no me avergüenzo, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Porque si tú no te avergüenzas del Evangelio, Dios te da poder. Pero si tú te avergüenzas del Evangelio, no hay el poder. O sea, si usted no madura como cristiano, se queda igual que un niño. Sin crecer, inmaduro. Necesitamos crecer y madurar para ver la gloria de Dios. Porque, vamos, en el Evangelio, o sea, un creyente
tiene que madurar. ¿En qué? En la fe. Sí. Porque dice aquí, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Para salvación, ¿a quién? A todo aquel que cree. Al que cree. Fíjese que viene aquí pues, la base para crecer es creer. Creer en Cristo Jesús. Si tú crees en Cristo así de verdad, a ti no te va a dar pena y vas a dar testimonio. Y una persona que da buen testimonio es una persona que se nota que es cristiana, está dando frutos. Y una persona que da frutos es una persona que realmente tiene a Cristo en su corazón. Tiene la presencia de Dios en su vida. Y eso es lo que debemos entender cuando dice no se avergüence de creer en Cristo Jesús. Creemos en un Dios todopoderoso, en un Dios real. Porque mucha gente cuando nos critican o no solamente que nos critiquen, simplemente que nos escuchen hablar, van a decir, y este todavía cree en los santos. ¿Sí, no? Y creer en Dios, dicen, cree en Santa Claus todavía, cree en los Reyes Magos. O sea, como que para ellos, como que nosotros somos locos o ignorantes, ¿sí? O inocentes en el mejor de los casos. Mira qué inocentes todavía creen en Dios. Cree que Dios le va. Por eso los comunistas decían de la religión en general que era el opio del pueblo, de los creyentes, ¿verdad? Vamos a hacerlo en particular. Allá por los años 60, cuando Castro Ruz llegó a Cuba, según eso, a liberarla ¿de qué? Es una de las naciones más donde hay más pobreza y miseria, lo que siempre ha traído el comunismo. Si fuera realmente algo bueno, todo el mundo se trataría de ir a Cuba, ¿no? O a Venezuela, que ese es el otro. ¿Por qué pusieron un muro en Berlín, entre las Alemanias? Para que no se pasaran los de Alemania Occidental a Alemania Oriental, o para que no se salieran los de Alemania Oriental. O sea, el comunismo nunca ha traído bendición. Al contrario, todo el mundo, las personas que viven ahí, lo que buscan es huir de esos lugares, ir a otros lugares donde puedan salir adelante, porque ahí no tienen esperanza para prosperar. Efectivamente, eso es lo que pasa en la vida cuando no tienes a Dios en tu vida. Y no sé si sea cierto, no, esto me lo contaban como una leyenda, como algo que les decían, a ver, los que creen en Dios, así, pídanle a su Dios una paleta. Cierren sus ojos y pídanle una paleta a su Dios. Y luego decía, los que creen en Castro, pídanle una paleta a Castro. Y los maestros o las maestras pasaban dándoles la paleta a todos los que creían en Castro, y a los otros se quedaban sin paleta. Entonces, le digo, no sé si haya sido cierto o no, pero siempre me contaron esa historia a mí. Y yo creo que por eso fui muy reacio a tomar todo lo que se llamaba a creer o a confiar en una filosofía de ese tipo. Pero ahora uno que ha pasado el tiempo y que conoce de Cristo, uno tiene que confiar en Cristo y no avergonzarse. Dijo San Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Por qué me voy a avergonzar si el Evangelio convierte al ladrón en una persona justa, en una persona honesta?
¿Por qué? Si dice Romanos 5:1, justificados. Pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justicia de Dios sobre nosotros. O sea, si tú crees en Cristo Jesús, dice la palabra del Señor que entonces ahora se ha hecho la justicia de Dios sobre nosotros. Es decir, la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces ahora tenemos vida eterna. Tenemos un propósito. Antes no lo teníamos, pero ahora sí. Y la paga del pecado es la muerte. Merecíamos morir. La sentencia ya estaba dada. Y no estoy hablando de la muerte física, estoy hablando de la muerte espiritual, que es la separación total de Dios. Y entonces, si ahora nosotros creemos en Cristo, nosotros tenemos vida eterna. Usted tiene vida eterna por creer, por la fe. Y si usted no se avergüenza de esa fe, usted será una persona empoderada por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios está en su vida. El Cristo de la gloria vive en su corazón. Por eso, entendiendo así las cosas, San Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo vive ahora en mí. Lo hemos dicho en estos días, sí. Decíamos de aquella frase, no me acuerdo de dónde estaba, en Filipenses 1, se me olvida ahorita. Dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es ganancia. Entonces, yo vivo en Cristo y lo que vivo, dice, en la fe del Hijo del Hombre, de aquel que me amó y se entregó por mí. Ahora vivo porque yo tengo vida eterna, tengo vida espiritual, y por eso las cosas cambian, queridos amigos. Y tenemos que entender esta verdad. ¿Cómo me voy a avergonzar? Yo, si ahora sé que mi vida tiene sentido. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona está desesperada, está en angustia, está en amargura, está en depresión? ¿Qué es lo que pasa en su vida? Al final de cuentas dice, mi vida ya no tiene sentido. Y tiene razón. ¿Cuánta gente dice, mejor me muriera? Y probablemente tú eres una persona de esas que lo has dicho o estás a punto de decirlo. Pero si tú crees en Cristo Jesús, tú tienes la vida. Y ya no hay condenación. ¿Por qué? Porque la condenación son de las cosas que tú hiciste o que dijiste, te condena eso. Y te sientes mal. Te sientes mal pero el poder de Dios para perdonar. Dice, justificados pues por la fe. Por la fe. Y la justicia de Dios se hizo en esa cruz. Allí donde Él fue crucificado, ¿sí? Llevó todos nuestros pecados, toda nuestra culpa, nuestra condenación. Y todas nuestras enfermedades. Ahora, dice, ahora nosotros, ¿sí?, los que hemos creído en Cristo Jesús, hemos pasado, ¿sí?, de la muerte a la vida. Ahora tenemos vida. Por eso ahora el gozo de vivir, la paz de Dios en su corazón, el amor de Dios se derrama. Versículo Romanos 5:5 dice, porque no me avergüenzo, dice también, dice, y dice ahí el versículo 5, sí, capítulo 5, versículo 5, ¿qué dice? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La esperanza, ¿quién es la esperanza de gloria? Cristo. No me avergüenzo, ni me avergüenza creer en Cristo Jesús, porque el amor de Dios ha sido derramado
en mi corazón. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Vea, qué maravilloso. Cuando usted pueda entender esto y vivirlo sobre todo, y vivirlo, usted puede disfrutar la vida y sabe que el día que muera, usted irá al cielo. Voy a una pausa y regreso, no le cambie. La radio se enciende diariamente en punto de las 6 de la mañana. ¿Sabes por qué? Porque es tiempo de despertar. El programa que impacta tu vida en todo tiempo con el amor de Dios. Escúchalo por el 105.1 FM, Radio Fórmula Morelia. De lunes a sábado, 6 de la mañana, llena tu corazón de palabra viva, porque ante cualquier situación, Jesús es la solución. Para Él no hay imposibles. Es tiempo de despertar, porque al que cree, todo le es posible. Fuente de vida, impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calzada La Huerta 2273, jueves 6 de la tarde y domingo 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos, queridos amigos. Gracias a Dios que es viernes, pero gracias a Dios que estamos vivos. Sí, porque pues cuánta gente ha muerto. Nada más en lo que va de la pandemia, 50,000 personas. Y esos son los reconocidos. Pero pues como las estadísticas en México no son tan reales, se habla de 100 a 150,000 defunciones. O diría alguien, decesos. Sí. Y pues eso por un lado, pero por el otro lado de la violencia, llevan otros tantos. Y en lo que va de este año. Y espéreme tantito. Y no hemos tomado muy en cuenta que las enfermedades graves siguen causando, ¿sí?, muertes. O sea, y ahora con mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque como todo mundo están atendiendo a pacientes COVID, se les olvida a los otros. Se está descuidando el otro área, todos los demás pacientes. A los diabéticos, a los hipertensos. Los de cáncer. Pues que no es que no hay medicina para el cáncer. Pero, tú ya sabes por qué. Pero, sí. Pongámonos a pensar tantito. ¿Y por qué no darle gracias a Dios? Porque usted esta mañana y yo estamos vivos. Tenemos que darle gracias a Dios y clamar por misericordia por esta nación, por nuestra ciudad, por nuestras familias y por nosotros mismos. Señor, que tu brazo protector esté, y como decíamos, tu cobertura esté sobre mí. No hay mejor lugar que estar bajo la cobertura de Dios. ¿Tenemos todavía saludos para quién? Claro que sí, saludamos con mucho gusto al doctor José Socorro Mora, a José Sánchez, a Ángel Cruz, a Alfonso Guerrero papá y a Alfonso Guerrero hijo, a Yadira Bedoya y a Eduardo Hernández. ¿A quién más? Sí, también saludamos a don Manuel Vázquez, la familia Mares Medina, Tere Guzmán, Margarita Morales, José Sabas Trujillo, Fortino Martínez, Yadira Ceja, familia Espinosa Solorio, María Lucía Zavala Beltrán, Carolina Ortega y a Lupita Mendoza, que nos escucha en Cuernavaca, Morelos. Bendiciones para todos ellos. Dios es bueno y al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Decía yo, ¿cómo me voy a avergonzar yo del Evangelio? Es decir, de Cristo, que convierte, que transforma al ladrón en un hombre justo y al asesino en un hombre amoroso. Sí, dices, ¿cómo? Si yo veo los cambios que produce en la vida de una persona, ¿cómo yo me voy a avergonzar?
Sí. Y si Cristo no se avergonzó de nosotros allá donde andábamos antes de conocerle, nosotros, ¿por qué nos vamos a avergonzar de Él? Así es. Y si además el sacrificio de Jesús sobre la cruz quita el pecado del mundo, quita mis pecados, pero no solamente hace eso, que eso ya es cosa tremenda, pero quita de nosotros todo aquel sentimiento de culpa, resentimientos que había en nosotros, la falta de perdón, los vicios, las malas costumbres y hasta los malos amigos te quita. Tenemos que ser agradecidos porque la obra de Dios, la obra de Cristo está a nuestro favor y eso es lo que nos hace justos. Dijo San Juan Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora sí le entiendo yo. Antes no lo entendía, pero ahora entiendo que Él es el sacrificio, ¿sí?, en la cruz. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es suficiente, único y suficiente sacrificio. No hay que estar haciendo más sacrificio. Él puso su vida y Él la tomó otra vez. O sea, Él murió, pero Él resucitó y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Ahora, yo te pregunto, ¿qué áreas de tu vida no están funcionando? Es decir, ¿qué áreas de tu vida no están dando fruto como buen cristiano, como creyente en Cristo Jesús? ¿Qué áreas? Sí. Una de esas áreas es que nosotros debemos ser decentes y ordenados. Sí. La decencia y el orden del cristiano es un fruto que a veces nosotros no lo tomamos en cuenta. Pero si una persona que se dice creyente no es decente y no tiene orden en su vida, me temo que no hay ese compromiso con Dios. No soy para juzgar, porque yo no puedo juzgar a nadie, sí, pero solamente para advertir. Si en tu vida no hay orden, no hay decencia, no hay buen testimonio, pues, sí, entonces yo dudo mucho que tú realmente seas una persona comprometida con Dios, porque todavía te sigues avergonzando del Evangelio. ¿Por qué? Porque todavía no se ven los frutos. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. Así que el cristiano debe ser una persona que dé fruto, que se note que es cristiano, no que parezca nada más, porque hay gentes que parecen pero no son. Yo le decía ayer, si nada como pato, ¿sí?, si camina como pato y además le hace cuau cuau, pues es un pato, ¿no? ¿Cómo va a decir que es un conejo? Es un pato. Igual tenemos que hacer en la vida, caminar por la vida como cristianos, caminar como cristianos, trabajar como cristianos, sí, y hacerle como cristianos. Hágale cuau cuau, no, sí, ore. Su vida debe reflejar el poder de Dios, porque mire, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Si usted no se avergüenza, en consecuencia viene el poder de Dios. Dios le da poder a usted, eso se llama empoderar. Le da poder a usted, ¿para qué? Para bendecir a otros, para vivir una vida fructífera, una vida de testimonio. Y no tiene que estar haciendo el esfuerzo. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu de Dios en su vida.
O sea, no es que tenga que estar pujando y ay, es que para que se note, no. De hecho, cuando viene el poder de Dios a tu vida, es la persona más tranquila. Hay paz en tu corazón. Eres la persona alegre. Y por eso dice, ¿por qué se ríen tanto? Pues porque estamos contentos, ¿no? Si estuviéramos aquí llorando, uy, todo, no, pues sería otra cosa. O nada más en lamentaciones. Pues no, tenemos que estar agradecidos con Dios por ello, porque su Espíritu de Dios está en nosotros y nos da poder. ¿Poder para qué? Dice, poder de Dios para salvación. Para salvación. Dice, a todo aquel que cree. Para predicar el Evangelio. A lo mejor usted dice, pero es que yo no sé Biblia, ni sé teología, y ni puedo ir a predicar a la radio. Mire, no hay necesidad de que usted vaya. Con su testimonio, ¿sí? Es decir, mira, ¿ya te fijaste? Antier estaba platicando con una persona, por cierto, un saludo allá, ellos son de allá de Sinapecuaro, y le decía, va a llegar el momento en que la presencia de Dios en su vida va a hacer que usted, un hombre de 40 años por allí, tremendo así, grandote, como de casi 2 metros, de 100 y tantos kilos, bigotón así, unas bototas y acostumbrado a mandar y así, y que la mujer, hey, ¿qué haces? Hazme esto y eso. Digo, si usted sigue creyendo y confiando en Dios, va a llegar el momento en que le diga, mi amor, ¿ya cenamos? Y ahorita usted es medio agresivo, pero el poder de Dios en usted va a cambiar su vida, le va a transformar. Dijimos, transforma al ladrón, ¿sí? Transforma al asesino y levanta al caído. ¿Cómo pues me voy a avergonzar yo de un Dios tan poderoso, de su evangelio? No podemos avergonzarnos. Es más, no debemos avergonzarnos. Porque nosotros, como tú decías, Santa, haríamos quedar mal a Dios. Así que esta mañana yo le invito a que reflexione y se comprometa con Dios. El compromiso es personal. No es que pues todos vamos a hacer. No, esto es cada quien. Es que dice el pastor. No es que dice el pastor. Es que la palabra de Dios así lo dice. Dice porque, versículo 17, porque el evangelio, ¿qué? Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En el evangelio dice la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? La salvación. La salvación. Él pagó por nosotros y se revela. Es decir, no se veía antes, pero ahora lo podemos ver. Se revela a nosotros, a nuestra vida. ¿Por qué? Por la fe. Por la fe. Por creer en Cristo, nosotros tenemos la revelación, ¿sí?, de la justicia de Dios. Ahora somos justificados, libres del pecado, libres de la condenación, tenemos destino eterno. Dice, y el día que muramos, como decíamos el día de ayer, dice, se me olvidó la cita, pero ahorita dice, y si en ese momento nosotros morimos, en el siguiente ya estamos en la presencia de Dios. No es que vamos a estar ahí hasta que nos lleven al panteón o nos quemen, no. Usted, como dije el día de ayer, no irá al panteón. Van a llevar sus restos. ¿Y qué es el resto? Nada más el estuche. Lo que queda. Se recuerda que vamos a jugar, yo me juego el resto. Pues sí, son sus restos. Sí, es lo que quedó. Pero usted
el alma de usted, quien es la esencia de quien es usted, ya no estará ahí. Sí, ya estará con Cristo. Con Cristo. En la presencia del Padre. Así es, queridos amigos. Por eso, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y cuando yo no me avergüence, va a llegar el poder de Dios. Y va a llegar la revelación de la justicia de Dios sobre mi vida, por la fe en Cristo Jesús. Y nosotros vamos creciendo y madurando de fe para más fe, de fe para fe. Dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Y dice, y el que se arrepienta, dice Dios, no agradará a mi alma. En el capítulo 10 de Hebreos. Déjeme orar por usted. Padre, te doy gracias por cada persona que nos ha escuchado esta mañana. Bendícela. Dios, aquellos que hoy hemos entendido que no debemos avergonzarnos de ti, porque eres tú, amado Jesús, quien es el Evangelio, es la buena noticia, es la esperanza de gloria. Y porque además tú nos has llenado de tu amor, de tu gracia y de tu misericordia. Bendice pues a cada uno de los radioescuchas, aquellas personas que pasaron o están pasando por alguna tribulación, bendícelas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. ¿Nos vamos? Dios les bendice, que tengan un excelente día. ¿Qué les dices a nuestros amigos? Ánimo, sigan adelante y imagínense si Jesús hizo un cambio en la humanidad, marcando un antes y un después de Cristo, ¿qué puede hacer en nuestros corazones? En este momento Dios nos habló. Y con nuestras vidas. Dios les bendiga a todos, sean felices, sonrían. La vida es bella, pero en Cristo Jesús. Hasta mañana. Por hoy es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar.